Mucho se ha investigado sobre el origen del hombre. Y en realidad, de verdad, solo hipótesis es lo que han elaborado los antropólogos materialistas de esta edad decadente y tenebrosa. Si le preguntásemos nosotros a los señores de la antropología materialista cuál fue la fecha y el modo exacto como surgió el primer hombre, no sabrían ciertamente darnos una respuesta exacta. Desde las épocas aquellas de Mr. Darwin hasta Haeckel, y posteriormente desde Haeckel hasta nuestros días, han surgido innumerables hipótesis y teorías sobre el origen del hombre. Empero, hemos de aclarar en forma enfática que ninguna de tales suposiciones puede ser ciertamente demostrada. El mismo Haeckel asegura con gran énfasis que ni la geología ni tampoco esa otra ciencia llamada filogenia tendrán jamás exactitud dentro del terreno de la mismísima ciencia oficial. Si aseveración de esta clase hace un Haeckel, ¿qué podríamos nosotros añadir a esta cuestión? En realidad, esto del origen de la vida y del origen del hombre no podría ser ciertamente conocido en tanto la humanidad no haya estudiado a fondo la antropología gnóstica. ¿Qué nos dicen los protistas materialistas? ¿Qué afirman ellos con tanta arrogancia? ¿Qué es lo que suponen sobre el origen de la vida y de la psiquis humana? Recordemos con entera claridad meridiana al famoso monerón atómico de Haeckel entre el abismo acuoso. Complejo átomo que no podía en modo alguno surgir de un azar, como lo supone ese buen señor. Ignorante en el fondo.
aunque alabado por muchos y muchísimos ingleses. Hizo gran daño a la humanidad con sus famosas teorías. Solo diríamos, parodiando a Job, su recuerdo se borre de la humanidad y que su nombre no figure en las calles. ¿Creen ustedes acaso que el átomo del abismo acuoso, el monerón atómico, podría surgir del azar? Si para construir una bomba atómica se necesita de la inteligencia de los científicos, ¿cuánto mayor talento se requeriría para la elaboración de un átomo? Si negáramos los principios inteligentes a la naturaleza, la mecánica dejaría de existir, porque no es posible la existencia de la mecánica sin mecánicos. Si alguien considerase posible la existencia de cualquier máquina sin autor, me gustaría que lo demostrara, que pusiese los elementos químicos sobre el tapete del laboratorio, para que surgiera un radio, un automóvil, o simplemente una célula orgánica. Creo que ya don Alfonso Herrera, el autor de la plasmogenia, logró fabricar la célula artificial, mas esta siempre fue una célula muerta, que jamás tuvo vida. ¿Qué dicen los protistas? Que la conciencia, el ser, alma o espíritu, simplemente los principios psíquicos, no son más que evoluciones moleculares del protoplasma a través de los siglos. Obviamente, las almas moleculares de los fanáticos protistas no resistirían jamás un análisis de fondo. La célula alma, el batibius gelatinoso del famoso Haeckel, del cual surgiera toda especie orgánica, está buena como para un Molière y sus caricaturas. En el fondo de toda esta cuestión, y tras de tanta teoría mecanicista y evolutista, lo que se tiene es el afán de combatir al clero. Se busca siempre un sistema, alguna teoría que satisfaga a la mente y al corazón para demoler al Génesis hebraico. Es precisamente una reacción contra el bíblico Adán y su famosa Eva
sacada de una costilla, el origen viviente de los Darwin, de los Haeckel y demás secuaces. Pero deberían ser sinceros, manifestar su insatisfacción contra todo concepto clerical. No está bien que por reacción simple se dé origen a tantas hipótesis desprovistas de cualquier basamento serio. ¿Qué nos dice Mr. Darwin sobre la cuestión esa del mono catirrino? Que posiblemente el hombre devino de allí. Sin embargo, no lo asienta en forma tan enfática como lo suponen los materialistas alemanes e ingleses. Mr. Darwin en realidad de verdad, dentro de su sistema, puso ciertos fundamentos que vienen a desvirtuar y hasta a aniquilar absolutamente la supuesta procedencia humana del mono, aunque este sea el catarrino o catirrino. En primer lugar, como ya lo demostrara Huxley, el esqueleto del hombre es completamente distinto en su construcción al esqueleto del mono. No dudo que haya ciertas semejanzas entre el antropoide y el pobre animal intelectual equivocadamente llamada hombre, mas no exactitud definitiva o definitizante en esta cuestión. El esqueleto del antropoide es trepacista. Está hecho para trepar. Así lo indica la elasticidad y construcción de su sistema óseo. En cambio, el esqueleto humano está hecho para caminar. Son dos construcciones óseas diferentes. Por otra parte, la elasticidad y también el eje, digamos, eje craneal del antropoide y también del ser humano son completamente diferentes. Esto nos deja pensando muy seriamente. Por otra parte, mis estimables hermanos, bien se ha dicho, con entera claridad meridiana,
por los mismísimos antropólogos materialistas, que un ser organizado en modo alguno podría venir de otro que marchase a la inversa, ordenado antitéticamente. En esto habría de poner cierto ejemplo. Veamos al hombre y al antropoide. El hombre, aunque en estos tiempos esté degenerado, es un ser organizado. Estudiemos la vida y costumbres del antropoide y vemos que está ordenado en una forma diferente, contraria, antitética. No podría un ser organizado pues, devenir de otro ordenado de forma opuesta. Y esto lo afirman siempre, muy severamente, las mismísimas escuelas materialistas. ¿Cuál sería la edad del antropoide? ¿En qué época aparecería sobre la faz de la Tierra? Los primeros simios. Incuestionablemente en el Mioceno. ¿Quién podría negarlo? Tuvo que haber aparecido, obviamente, en la tercera parte del Mioceno, hace unos 15 a 25 millones de años. ¿Por qué hubieron de aparecer sobre la faz de la Tierra los antropóides? ¿Podrían dar acaso alguna respuesta exacta los señores de la antropología materialista, los brillantes científicos modernos, esos que tanto presumen de sabios? Es obvio que no. Además, el Mioceno en modo alguno estuvo ubicado dentro de la famosa Pangea, tan sonada por la geología de tipo materialista. Resulta ostensible que el Mioceno tuvo su propio escenario en la antigua tierra lemúrica, continente ubicado antes en el Océano Pacífico. Restos de la Lemuria. Tenemos todavía a la Oceanía, con la Gran Australia, y la isla de Pascua, donde están tallados ciertos monolitos, etc. Que no lo acepte la antropología materialista por estar embotellada completamente en su Pangea. ¿Qué importa la ciencia y qué a nosotros?
en realidad que no van a descubrir la Lemuria con las pruebas del carbono 14 o del potasio argón o del poleo. Todas esos sistemas de pruebas de tipo materialista están buenas como para un Molière y sus caricaturas. Por estos tiempos, después de las infinitas hipótesis de los Haeckel y de los Darwin y de los Huxley y todos sus secuaces, se sigue todavía entronizando a la teoría de la selección natural de las especies, otorgándose nada menos que el poder de crear nuevas especies. En nombre de la verdad hemos de decir que la selección natural como poder creador es sencillamente un juego de retórica para los ignorantes, algo que no tiene basamento. La selección, eso de que mediante la selección se logre crear nuevas especies, eso de que mediante la selección selectiva haya surgido el hombre, resulta en el fondo espantosamente ridículo y acusa ignorancia llevada al extremo. No niego la selección natural. Es obvio que esta existe. No tiene el poder de crear nuevas especies. En realidad, de verdad, que lo que existe es la selección fisiológica, la selección de estructuras y la segregación de los más aptos. Eso es todo. Llevar a la selección natural hasta el grado de convertirla en un poder creador universal. Ese es el colmo de los colmos. A ningún sabio verdadero se le ocurriría semejante tontería. Nunca se ha visto que mediante la selección natural surja alguna especie nueva. ¿Cuándo? ¿En qué época? Se seleccionan estructuras, sí, no lo negamos. Las más fuertes triunfan. En eso de la lucha por el pan de cada día. En la batalla incesante del cada instante. En que se brega por comer y no ser comido. Obviamente triunfa el más fuerte, que transmite sus características a sus descendientes. Características fisiológicas, características de estructuras. Entonces, los selectos, los más aptos, se segregan. Y transmiten ellos a sus descendientes tales aptitudes. Así es como se debe entender la ley de la selección natural.
Así es como se debe comprender una especie cualquiera. Entre las selvas profundas de la naturaleza tiene que luchar por tragar y no ser tragado. Obviamente, resulta espantosa tal brega. Como resultado, triunfan, como es natural, los más fuertes. En el más fuerte hay estructuras maravillosas, características importantes, son transmitidas a su descendencia. Mas eso no implica cambio de figura. Eso no significa nacimiento de nuevas especies. Jamás ningún científico materialista ha visto que de una especie surja a otra por ley de selección natural. No les consta, no lo han palpado nunca. ¿En qué se basan? Es fácil lanzar una hipótesis y luego aseverar en forma dogmática que es la verdad y nada más que la verdad. Sin embargo, ¿no son ellos acaso los señores de la antropología materialistas? Los que dicen que no creen sino en lo que ven, que no aceptan nada que no hayan visto. Qué contradicción tan terrible. Creen en sus hipótesis y nunca las han visto. Afirman que el ser humano viene del ratón. Eso no les consta. No, nunca lo han percibido directamente. También enfatizan la idea de que venga del mandril. Son innumerables las teorías de estos tontos científicos. Absurdas afirmaciones de hechos que ellos jamás han visto. Nosotros los gnósticos no aceptamos supersticiones, y esas son supersticiones absurdas. Nosotros somos matemáticos en la investigación y exigentes en la expresión. No nos gustan tales fantasías. Queremos factos, hechos concretos y definitivos. Así que, investigando dentro de esta cuestión relacionada con nuestros posibles antecesores, podemos evidenciar claramente el estado caótico en que se encuentra la ciencia materialista. Desorden total de sus mentes degeneradas y la falta de capacidad para la investigación. Esa es la cruda realidad de los hechos. Esta cuestión, este asunto de que de ciertas formas homínidas surjan otras, así porque sí, fundamentados únicamente en pruebas tan ridículas como las del carbono 14 o del potasio argón o del polen, constituyen en realidad la vergüenza de esta época del siglo XX. Nosotros, los gnósticos antropólogos, tenemos sistemas diferentes para la investigación. Tenemos disciplinas especiales que nos permiten poner en actividad ciertas facultades latentes en el cerebro humano, ciertos sentidos de percepción, completamente desconocidos para la antropología materialista.
Que la naturaleza tenga memoria es lógico. Y un día se podrá demostrar. Ya comienzan a hacerse ensayos científicos modernos. Pronto las ondas luminosas del pasado, o las ondas sonoras, para hablar más claro, del pasado, podrán descomponerse en imágenes que serán perceptibles a través de ciertas pantallas. Y ya hay intentos científicos en ese asunto. Entonces, podrán ver los televidentes del mundo entero el origen del hombre y la historia de la tierra y de sus razas. Cuando llegue ese día, que no está tarde, el anticristo de la falsa ciencia, quiero decirles con entera sinceridad, el origen de la humanidad quedará al descubierto en estas conferencias. ¿Qué causas primarias y secundarias dieron origen a la humana especie? ¿Conocen acaso esto los antropólogos materialistas? Los mismos científicos, secuaces de Haeckel, saben muy bien que todo el pasado geológico y la filogenia materialista jamás llegarán a ser ciencia exacta. Así lo han afirmado, así lo han dicho. Entonces, ¿qué? Estamos en una época de grandes inquietudes. Y el misterio del origen del hombre debe ser aclarado. El terreno de las hipótesis es deleznable. Es como un paredón sin cimientos. Basta darle un ligero empujón para convertirle en menudo sedimento. Más grave de la antropología materialista se manifiestan ellos sabiamente. Absurdo resulta también embotellarnos en el dogma de la mecánica evolutiva. Si la naturaleza existen los principios constructivos, incuestionablemente existen también los destructivos. Si hay evolución en las especies vivientes, existe también la involución. Hay evolución, por ejemplo, en el germen, que muere para que el tallo nazca. En la planta que crece, que echa hojas y que al fin da fruto. Hay involución en la planta que se marchita y que fenece, y que por último se convierte en un montón de leños. Hay evolución en la criatura que se gesta dentro del vientre materno, en el niño que juega, en el joven. Hay involución en el anciano que decrece y que al fin muere. Evolucionan los mundos
cuando surgen del caos a la vida. Después involucionan cuando al fin se convierten en nuevas lunas. Así es que si consideramos la antropología exclusivamente a través de la mecánica evolutiva, estamos hablando en forma parcial. Caemos en el error. Mas si estudiamos la antropología también a la luz de la involución, entonces marchamos equilibradamente, porque evolución e involución constituyen el eje mecánico de toda la naturaleza. Así que considerar que la evolución es la única base de todo este gran mecanismo natural resulta absurdo en forma total. Tenemos que considerar la vida y la muerte, los tiempos de desarrollo y los tiempos de caducidad. Solo así marcharemos correctamente dentro de la dialéctica gnóstica en su forma integral. En modo alguno estamos dispuestos nosotros a quedar embotellados en el dogma materialista evolutivo. Tenemos que estudiar también los procesos involutivos de la antropología. O marchamos por el camino del error. ¿Cuáles son los tipos originales de esta raza humana? ¿Quién los conoce? Nosotros tenemos métodos, sistemas científicos por medio de los cuales podemos ver, oír, tocar y palpar esos tipos originales. Sabemos muy bien que antes de que el animal intelectual apareciera sobre la faz de la Tierra, en la Atlántida de Platón, que no es una simple fantasía como pretenden los fanáticos ignorantes de la famosa Pangea materialista, apareció en realidad de verdad el animal intelectual. En la Lemuria existió el hombre, lo mismo que en la época hiperbórea y polar. Mas estos son puntos que solamente iremos desarrollando en futuras conferencias, para mayor claridad de todos aquellos que escuchen y lean. La Atlántida realmente existió. Fue un continente ubicado en el océano de Atlántico. Restos de la Atlántida tenemos nosotros, el archipiélago de las Antillas, etc. Las Canarias también son vestigios de lo que fue la Atlántida. Y aún la misma España no es más que un pedazo de la antigua Atlántida. Pero esto no lo conocen los fanáticos de la antropología materialista, ni los geólogos, tan atrasados en el fondo, capaces para proyectarse en el tiempo. ¿Cómo podrían ellos saber algo sobre lo que ocurriera hace unos tantos millones de años en la era miocena? ¿Qué saben ellos del mioceno? ¿Lo han visto? ¿Lo han tocado? ¿Lo han palpado? Si nosotros hablamos del mioceno es porque podemos verlo y sabemos que es asequible a aquel que sea capaz de desarrollar las facultades trascendentales del ser latentes en el cerebro humano. Pero la actitud de negación materialista es
incongruente. Se dice que no se cree sino en lo que se ve, y ellos creen en todas sus hipótesis absurdas. Hipótesis que nadie ha visto, que a nadie le consta. En realidad, de verdad, nunca, científico alguno, vio surgir el primer hombre. Las hablan ellos con tanta autosuficiencia, como si hubieran estado en el Mioceno, como si hubieran visto a los antropoides surgiendo allá, de la antigua Lemuria. Entronizan a sus dioses maravillosos, como son los famosos lemúricos, y también los mandriles, como proximianos sublimes, de los cuales descendemos. ¿Consta eso? ¿Lo han visto alguna vez? Nunca. ¿Qué se basan? En cosas que no han visto. No son ellos mismos los que dicen que no creen sino en lo que ven. Entonces, ¿por qué están creyendo en lo que nunca han visto? ¿No es acaso esto una contradicción? ¿No resulta, en el fondo, esto incongruente? Bueno, hasta aquí mi conferencia de esta noche. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla sin salirse exactamente de lo que estamos enseñando. A ver, pregúntenme. ¿Cómo? Vamos con el mayor gusto a dar respuesta a esa pregunta. Estos tontos científicos de la antropología materialista creen que mediante los cambios ambientales y de clima se transforma en alguna forma, aunque sea en mínima parte, los órganos de la generación con posible mutación de genes. Y darían a esas afirmaciones anticientíficas la calidad de exactitud y el poder de producir nuevas especies. Absurdo porque nunca hemos visto nosotros a través de los siglos que los caballos se conviertan en otra cosa, que las águilas dejen de ser águilas, que los peces del inmenso mar se conviertan en gente. Ni siquiera los tiburones a los que se les otorga también nuestra paternidad. Pobres tiburones que ya siguen en el mar tranquilos mientras nosotros discutimos sobre ellos por aquí, en estas tierras. Podrían jamás cambiarse en cosa alguna que no fueran tiburones. ¿Aseverar lo contrario? Es creer en lo que no se ve. ¿No son ellos acaso los que están diciendo que no creen sino en lo que ven? Entonces, ¿por qué se contradicen? Que haya dos tipos de creación o dos clases de teorías para afirmar el origen del hombre. La una por vía, dijéramos, instantánea, como aquel muñequito del Génesis bíblico, en el cual Jehová sopla terriblemente, o que sea a través de la mecánica evolutiva, pues es cuestión, dijéramos, de preocupaciones para los señores de la falsa ciencia. En el fondo, realmente, la raza humana tiene su prototipo digital. Y antes de que los famosos mamíferos
aparecieran sobre la faz de la tierra, el hombre ya existía. Y esto lo iremos demostrando a través de nuestras sucesivas conferencias. Porque quiero que ustedes sepan que en estos estudios nos vamos a enfrascar durante varios años. Porque no se puede tener una preparación seria si no se conoce en realidad de verdad los principios científicos del gnosticismo universal. Es necesario estudiar la antropología en forma científica antes de que estudiemos las culturas. A partir de estas conferencias, el estudiante gnóstico debe desarrollar precisamente las facultades que le permitan investigar la geología en sus formas más profundas, lo mismo que la filogenia. Indubitablemente la ciencia de la meditación, tal como nosotros la vamos dando, permitirá a nuestros estudiantes llegar a ser verdaderamente idóneos en la investigación. Eso es obvio. En cuanto a lo que estos señores, pues, a las afirmaciones de estos señores, claro que serán descuartizadas a través de nuestras distintas conferencias. Nunca jamás se ha visto que mediante la selección sexual genética un hombre se convierte en caballo, o un caballo se convierte en hombre, o que de un lemúrico salga un hombre. Todas las suposiciones de la rueda esa de nuestros antecesores, incluyendo al tiburón, que no se escapa tampoco, son más que empíricos, no tienen aseveración. Vendrá en nuestro auxilio para demostración a ese mundo de los profanos materialistas. Los aparatos científicos mediante los cuales se podrá ver en la pantalla, como ya lo dije, la historia de la Tierra. Ya hay ensayos. Recordemos al cura Peregrini en Italia, que está descomponiendo en estos momentos los sonidos para transformarlos en imágenes. También hay algunos ensayos en los Estados Unidos. No demora el día en que los registros akáshicos de la naturaleza caigan en el poder de la ciencia. Y entonces todo el mundo podrá ver la realidad en las pantallas. Como ya dije, el anticristo de la ciencia quedará ante el veredicto solemne de la conciencia, desnudo, en su crudo realismo, tal cual es. Mientras tanto, debemos nosotros despertar ese sentido maravilloso de la intuición prajna paramita a través de la meditación, para investigar por sí mismos. Tenemos los aparatos de investigación adentro, aunque los materialistas no lo hacen. Desarrollemos, usemos esos aparatos inteligentemente. Obviamente que se hace necesario combatir a la ciencia materialista científica. Y lo vamos a hacer. Para que nuestros hermanos, todos, incluyendo los instructores, los misioneros, queden debidamente preparados. Si nosotros vamos a cerrarnos completamente a la banda, como se dice, como lo hacen los antropólogos materialistas, quedaríamos más que con los ganglios del cerebro, la materia gris como perceptiva de los fenómenos psicoquímicos. Pero si ahondamos en todas estas cosas a fondo, venimos a descubrir precisamente que estos tres fenómenos de los cuales tú hablas, o sea, el psicoquímico,
el conscientivo y el ontológico, como escalas distintas de los niveles del ser. El psicoquímico o el químico que sirve de fundamento, pues, a lo psíquico, para constituir lo psicosomático, obviamente está presente. Y todos ustedes lo han entendido, comprendido. En cuanto al conscientivo, realmente yo les digo a ustedes lo siguiente. El conscientivo tiene, dijéramos, un upadi, una base para la expresión sensible. ¿Cuál es el asiento vital de la vida orgánica? Pero si nosotros no desembotellamos la conciencia, no sería posible entonces llegar a la experiencia de lo real, de la verdad. Y no solamente tenemos que desembotellar la conciencia, sino la mente y la voluntad. Tenemos que convertirnos en individuos idóneos para la investigación, porque en realidad, de verdad, dentro del ego, dentro de los agregados psíquicos inhumanos que llevamos dentro, tenemos nosotros la embutida, la mente y la voluntad y la conciencia. La mente es importante para el estudio, para el análisis, pero la gente no tiene mente íntegra, unitotal, individual. La gente tiene la mente dispersa, embotellada entre los distintos elementos psíquicos indeseables. Por estos tiempos se habla, por ejemplo, mucho de dinámica mental. ¿Cómo puede uno realmente llegar a la cuestión esa de la dinámica mental, ejercerla con maestría, si tiene la mente embotellada entre los distintos elementos inhumanos que lleva en su interior? Es obvio que debe desintegrar tales elementos para tener mente íntegra, total, no dividida por el proceso de la opción, no dividida por el proceso electivo, una mente que realmente se manifiesta en forma íntegra. Y en cuanto a la conciencia en sí misma, la conciencia, pues, los tres aspectos, la conciencia es el último que dices tú. En el punto de vista ontológico tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que pasar la cuestión del ser en sí mismo. Porque lo ontológico es más profundo. Se refiere al ser y a sus distintas partes autónomas y autoconscientes. Si uno no despierta la conciencia, nada puede saber de sí mismo, de su propio ser. Así pues es necesario despertar completamente la conciencia. Por ejemplo, veamos, mucho se habla por estos tiempos sobre filogenia. Pero ¿cómo podría conocerse la filogenia si no estudiamos la ontogenia dentro del proceso fetal? Bien sabemos nosotros que en el vientre, dijéramos en el claustro materno, se repite exactamente toda la historia por la cual ha pasado el ser humano en sus procesos evolutivos e involutivos. Si quien quiera conocer la filogenia a fondo, debe estudiar la ontogenia. Y nadie podría en verdad penetrar dentro de los misterios de la ontogenia y llegar a la filogenia exacta, no a la filogenia materialista, si antes no ha despertado ciertamente en forma íntegra la conciencia. Y más aún, si no ha desembotellado la mente, si no ha logrado una mente íntegra o total. Así que las clases que aquí hemos dado nosotros sobre psicología práctica, con fondo trascendental, deben convertirse, dijéramos, en asiento de todas nuestras ocupaciones diarias para convertirnos en investigadores competentes de la ciencia gnóstica. Pues esto realmente es inasequible para la ciencia oficial. ¿Qué puede saber la ciencia oficial sobre el modo como esos tres factores, por ejemplo, cuáles son las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos, se polarizan? Incuestionablemente que eso nadie lo puede negar, que las tres fuerzas se polarizan, a veces en una forma, a veces en otra, a veces se permite que hayan ciertos cruzamientos, y en otras épocas esos cruzamientos resultan algo más que imposible, debido precisamente a las mismísimas polarizaciones. Por ejemplo, el chango, y esto que estoy diciendo no es para la conferencia ni va a quedar grabado, lo que dijimos sobre la conferencia es hasta donde dije, aquí termina la conferencia.
Por ejemplo, el chango, ya hablando aquí entre nosotros, pues indudablemente tiene origen humano. Fue una época en que cierta raza lemur humana y muy humana se mezcló con bestias de la naturaleza. También al final de la Atlántida se tuvieron esas mezclas. Pero eso fue en esa época. Porque el Okidanok activo, omnipresente, omnipenetrante, se desdobló en los tres factores y estos se polarizaron de cierta forma y de cierta manera que permitió que los seres humanos se mezclaran con especies animales. Y de allí surgieron changos. Tanto en Lemuria hubo changos durante el Mioceno como también los hubo en los globos. De eso trataremos más adelante y en forma seria en estudios científicos. Claro que lo que en este momento estamos platicando es aquí entre nosotros, no está incluido dentro de la conferencia. A ver. Bueno, la pregunta que tú me estás haciendo no está dentro de la conferencia de hoy. Porque tenemos que ceñirnos estrictamente a lo que hemos enseñado hoy. Nada más. Pero te la contesto con mucho gusto. Obviamente que esas clasificaciones son absurdas en un 100%. Que en realidad, de verdad, las eras que tú has citado tienen cada una sus correspondientes escenarios. Hoy me limito solamente a decir que el Mioceno tuvo por escenario la Lemuria. Así pues, al citar nosotros eras, nos apartaremos totalmente durante estas conferencias, durante este ciclo de investigaciones y de estudio, de las concepciones cronológicas materialistas. Vamos a seguirnos estrictamente a la antropología gnóstica. A ver. No ignoramos eso. Pero ¿qué importa eso a la ciencia y que a nosotros? Ya he dicho, el que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. Que vamos a quedar nosotros también embotellados dentro de la famosa Pangea materialista. ¿O vamos acaso nosotros a combinar la antropología gnóstica con la antropología de los ignorantes materialistas, enemigos del Eterno? Jamás. Al contrario, nosotros vamos a combatir la antropología materialista con la antropología gnóstica y vamos a demostrar científicamente el absurdo de la antropología materialista. Ahora solamente me propongo, en realidad de verdad, prepararlos a ustedes para que queden lo suficientemente fuertes para la batalla. Dentro de algunos tiempo, cuando estén preparados, en verdad retaremos públicamente la antropología materialista ante el veredicto solemne de la conciencia pública y científicamente los venceremos en el campo de batalla. Eso es todo. ¿Cómo podría ocurrirles a ustedes que fuéramos todos nosotros a estudiar la antropología, excluyendo la geología? ¿Sería eso tan absurdo como querer que un drama se representara sin escenario, en el aire? Todo el drama de la vida humana, toda la historia de la Tierra y de sus razas se ha desenvuelto dentro de distintos periodos geológicos. Por tanto, a través de estos estudios se van contemplando esos periodos geológicos. Mas no vamos a desenvolver nuestra didáctica de acuerdo con el programa de la antropología materialista, porque no somos copiones. Sencillamente vamos a ir desarrollando todas estas cuestiones antropológicas
geológicas de acuerdo con nuestra propia dialéctica. Hoy solamente he querido poner como principio Lemuria y Atlántida. Los estudios que habrán de procesarse a través de nuestras exposiciones antropológicas irán echando cada vez más y más luz sobre la cuestión geológica de Lemuria y Atlántida y en general sobre los distintos procesos geológicos de la Tierra a través de los millones de años que han transcurrido. No, en modo alguno vamos a enseñar antropología excluyendo la geología y las distintas eras históricas. Eso sería absurdo. Así que se tenga en cuenta, nosotros no necesitamos tomar prestado nada de la geología, de la antropología materialista. Únicamente vamos a poner las cartas sobre la mesa y a demostrarle al mundo que la antropología materialista es falsa en un 100%. Eso es todo. A ver, hable. Bueno, pero ¿cuál es tu pregunta? Primero me planteas algo. Eso no es pregunta. No, pero Porque voy a contestar primero, luego viene la segunda. Tenemos que ser exactos en todo. Indudablemente, mis queridos amigos, hermanos, pues conociéndose uno a sí mismo, conoce el universo, conoce la Tierra, conoce todo lo que es, pero a los geólogos, a los antropólogos materialistas no los vamos a convencer con ese razonamiento. Es exacto para nosotros, pero ellos no lo entienden ni lo aceptan. Así pues a ellos vamos a combatir con nuestra dialéctica científica. Y eso es todo. Ahora habla tú. Ya hablé sobre eso en un mensaje de Navidad anterior que ustedes conocieron. Hablé sobre los gérmenes de la vida. Entonces dije que esos gérmenes estaban contenidos aquí mismo en la naturaleza y que tienen sus tiempos de evolución y de involución. Una especie, por ejemplo, sale desde su estado germinal cuando es su tiempo, su hora, en el medio ambiente que le pertenece, etc. Entonces se le ve en evolución. Cuando las condiciones del medio ambiente cambian, entonces esa especie involuciona y al fin desaparece, pero al desaparecer quedan sus gérmenes suspensos en la atmósfera y la naturaleza. Si se crearan artificialmente condiciones similares a las que existieron en aquella época, esa especie volvería a aparecer y luego desaparecería otra vez al desaparecer esas condiciones. Así pues que las especies, las gérmenes, todo lo que es, ha sido y será, tiene sus tiempos de manifestación y sus tiempos de pralaya. Con esta explicación, maestro, se da un golpe, digamos, fulminante a ese aspecto de la creación por selección natural. Pues sí. Los científicos materialistas tienen tan absurdos como suponer, por ejemplo, que las especies pueden tener cambios espontáneos, variaciones accidentales, y sin embargo ellos mismos han asentado el dogma de que estamos en un universo de fuerza, de materia y de necesidad. ¿No es acaso esto incongruente y absurdo? Bueno, hasta aquí porque nos hace muy largo la cuestión.